Seguimos en Portada y como todos los miércoles tenemos con nosotros a un representante del Instituto Peruano de Economía, en este caso es el economista senior Fernando González. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Y vamos a conversar sobre un análisis que han hecho en el IPE a propósito de algunos problemas con relación al rol que cumple o no Indecopi. Sí, en efecto. Hemos realizado un informe en el IPE en el cual analizamos cuál es, en primer lugar, el desempeño del Indecopi y qué riesgos se estaría enfrentando. El consenso actualmente es que Indecopi está cumpliendo una buena labor si comparamos con sus pares en Chile, en Colombia. Es reconocido por los especialistas en competencia como una entidad que cumple sus funciones. Sin embargo, hemos identificado riesgos importantes en temas de institucionalidad y presupuesto. A ver. Por un lado, vemos que los funcionarios, principalmente los altos funcionarios de Indecopi, cada vez tienen una rotación más rápida, un menor tiempo de permanencia en el cargo. Mientras que en la década pasada, entre el 2010 y 2020, un funcionario en promedio permanecía 40 meses en el cargo, en estos últimos 3 años los funcionarios han durado en promedio 14 meses, sin contar al último presidente, el actual presidente de Indecopi, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el presupuesto de Indecopi en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, se viene reduciendo y entre el 2024, digamos, frente al 2020, se ha reducido en alrededor de 25%, a pesar de que la entidad tiene ahora mayores funciones, como por ejemplo, la ley tiene que supervisar la concentración y fusiones. Y esto se ha producido, digamos, por ejemplo, la reducción del presupuesto, ¿es una decisión que se adopta exactamente dónde? Bueno, el Indecopi en principio recauda sus propios recursos, sin embargo no significa que estos sean de libre disponibilidad, sino que esto tiene que pasar por la supervisión, la aprobación del Ministerio de Economía. Entonces existe consenso en realidad, de acuerdo con los especialistas en el tema, sobre lo que hay que hacer para fortalecer la autonomía de Indecopi. Indecopi tiene un mandato constitucional que es fortalecer la libre competencia, proteger la libre competencia, así como el derecho de los consumidores y los creadores, porque también ve el tema de patentes. No, sin embargo, no tiene la autonomía constitucional que tienen otras entidades como puede ser el Banco Central de la Reserva o el SBS. Aquí la OCDE, la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, elaboró en el 2018 un informe bastante extenso en el cual ya identificaba estos riesgos y daba recomendaciones. Lo que vemos es que las recomendaciones siguen siendo las mismas, pero son ahora más urgentes, por lo que te comentaba. Pero no son acogidas, digamos, las recomendaciones. Exacto. El consenso está, se sabe lo que hay que hacer, pero ya depende, en primer lugar, del Congreso y también del Ejecutivo. Desde hace 4 años existen proyectos de ley en el Congreso para poder otorgarle autonomía constitucional al Indecopi, sin embargo, no es la prioridad, no llega a debatirse en el Pleno. El otro problema que mencionabas es la alta rotación en los cargos de importancia en Indecopi. ¿Qué cosa es lo que explica que antes durasen en promedio 40 meses y ahora 14 meses esos funcionarios? Bueno, parece que antes había una mayor voluntad política de respetar la autonomía, la institucionalidad de la institución. Ahora, por ejemplo, el BCR, el SBS tienen mecanismos bajo los cuales su presidente requiere de un mayor, ya sea consenso político o un proceso de ratificación, bajo el cual se tiene que acreditar ciertas credenciales, digamos, aunque sea a nivel político. En el caso de Indecopi, el Ejecutivo es la única entidad encargada de designar a su presidente. Entonces, también con el deterioro que hemos visto... ¿Pero estamos hablando solamente del presidente o estamos hablando de cargos importantes dentro de Indecopi en general? Cuando hablamos de esto de 40 versus 14 meses de duración. En este caso, el análisis fue principalmente, o únicamente, mejor dicho, con el presidente. Con el presidente. Sin embargo, también el tema de retención de funcionarios no es algo exclusivo del presidente, sino en general se ve que las condiciones que tiene Indecopi para sus funcionarios son menos competitivas que, por ejemplo, otras agencias de la región. Vemos el caso de Chile, donde... O sea, es menos atractivo como lugar de trabajo, es lo que están diciendo. Hay un tema de competitividad de salarios, pero también hay un tema de qué capacitaciones, qué condiciones, qué oportunidades de crecimiento se ofrecen. Pero en lo que concierne específicamente al presidente, lo que ustedes han establecido es que lo volátil es la decisión de los gobiernos respecto de quién debe ocupar ese cargo, es decir, los cambian por razones que poco tienen que ver directamente con las tareas que Indecopi debería acometer. Y ese es un gran riesgo para una entidad que es técnica, que debería tener una mayor autonomía y presidentes también con credenciales técnicas, ¿no? Por eso la importancia de tener un mecanismo de ratificación, un mecanismo de selección de funcionarios más robusto.
¿En cuánto tiempo se ha producido dijo usted, del 20 al 24, que se ha cambiado estos promedios de sí, 40 a 14 hemos evaluado, meses? en realidad, desde el inicio, desde que se creó Indecopi en el 92, el dato que te mencionaba era, entre el 2010 y 2020, eran 40 meses en promedio. Del 2020 hasta el 2024, pero excluyendo al actual presidente en funciones, son 14 meses en promedio. Han habido 3 presidentes en los últimos 3 años y un poco más. Eso es lo llamativo, Exacto, porque incluso cuando vemos periodos anteriores, 1992, 2000, 2010, el promedio era entre 30 a 48 meses, 40 meses la década previa. Es este periodo de los últimos 3 años donde la rotación se ha incrementado de manera sustancial. Muy bien, pues efectivamente es un problema que pasa desapercibido, pero que para el público general. Pero es clave finalmente para el consumidor y para la competencia. Muy bien, muchas gracias al economista senior del Instituto Peruano de Economía, Fernando González, por habernos acompañado aquí en Portada. Y nosotros nos vamos y se quedan ustedes con Angélica Valdés y primero a las 8. Gracias.